Piensa, Señor, en tu alianza. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. Levántate, oh Dios, defiende tu causa. No olvides las voces de los que acuden a ti. Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos vosotros. Y con tu espíritu. Oramos en esta celebración eucarística por la vida de Rubiera González y familia, de Samuel Quintero, Daniel Felipe Zuleta, Luisa Fernanda Zuleta, Natalia Ríos, Juan David Ríos, Gladys García, Juan Felipe, Juan Diego, Félix Becerra. Oramos por Clara Luz Villanueva, Mauricio Ríos, Amelia Sofía y María Esther, que están cumpliendo un año más de vida. Oramos por la salud de Monseñor Omar de Jesús Mejía, Monseñor Francisco Javier Múnera, Edwin Miguel, Julio Alberto, Blanca Soto, María Estefan, Luis Andrés, Jorge Luis Rodríguez, Flor Solórzano, Jean Carlos España, Antonio Camelo, Liliana Gómez, Jairo Cuellar, Benita Vargas, Nelcy Bravo, Dagoberto Caquino, Lidia Villanueva, Trinidad Sterling, José Eugenio Claro, Gabriel Mosquera, Angélica Bonito, Diana Carolina, Juliana Rocha, Iván Darío, Jaime Fernández, Edelmira García, Julio Artunduaga, Lucelida Perdón, Pablo Mota, Carolina Sánchez. Por la familia Chamba Arana, Busto Soto, Mora Quintero, Soto Velázquez, Murcia Silva, Mota Fonseca, Rojas Muñoz, Cumbe Tobar, Silva Soto, Soto Tique, Soto Armaño, Osorio Zuluaga, Naveros Joven, Díaz Mota, Muñoz Henao, Claro Galindo, Galindo Sterling, Pastrana Castro, Tobar Manjarres, Ordóñez Torres, Madrid Pacheco, Jorge Díaz, Fonseca Díaz. Por el eterno descanso de Fray Darío Correa, Augusto de Jesús Soto, Rubén Arturo Monroy, Fernando Salazar, Saulo Fernández, Elisa Suárez, Victoria Gómez, José Galindo, Basilio Muñoz, Don Jairo Molina, José Fernando Bautista,
Arnulfo Peláez, Teresa Romero y Mercedes Muñoz. La razón del amor de Dios por nosotros es que somos creación suya, somos la obra suya. Ahí está la razón de que esté enamorado de nosotros, enamorado de su obra. Y con el deseo de que su obra pueda cumplir el objetivo para el que la creó. Aquí es donde está la fuerza del mal, que nos está impidiendo a nosotros hacer la voluntad de Dios. Y que impidiéndonos hacer la voluntad de Dios, nos está metiendo en situaciones dificilísimas, nos está haciendo conocer la amargura, la angustia, el sinsentido de nuestra vida. Necesitamos reconocer nuestros pecados, porque necesitamos empezar a cambiar, pero no podemos empezar a cambiar soñando, sino a partir de lo que somos. Por eso reconozcamos lo que hay en nuestro corazón, confiémoslo a la misericordia de Dios, recibamos su espíritu y la fuerza que viene de Él para poder hacer su voluntad. Reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien instruidos por el Espíritu Santo nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de adopción filial para que podamos acceder a la herencia prometida por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Oí al Señor que exclamaba con voz potente: ha llegado el juicio de la ciudad, que cada uno empuñe su arma destructora. Entonces aparecieron 6 hombres por el camino de la puerta de arriba, la que da al norte. Cada uno empuñaba una maza.
En medio de ellos estaba un hombre vestido de lino, con los avíos de escribano a la cintura. Al llegar, se detuvieron junto al altar de bronce. La gloria del Dios de Israel se había levantado del querubín en que se apoyaba, dirigiéndose al umbral del templo. Llamó al hombre vestido de lino, que tenía los avíos de escribano a la cintura. El Señor le dijo: recorre la ciudad, atraviesa Jerusalén y marca en la frente a los que gimen y se lamentan por las acciones detestables que en ella se cometen. A los otros les dijo en mi presencia: recorran la ciudad detrás de él, golpeando sin compasión y sin piedad a viejos, jóvenes y doncellas, a niños y mujeres, mátenlos, acaben con ellos. Pero no se acerquen a ninguno de los que tienen la señal. Comenzarán por mi santuario. Y comenzaron por los ancianos que estaban frente al templo. Luego les dijo: profanen el templo, llenando sus atrios de cadáveres, y salgan a matar por la ciudad. La gloria del Señor salió levantándose del umbral del templo y se colocó sobre los querubines. Los querubines desplegaron sus alas y se elevaron sobre la tierra ante mis ojos. Junto con ellos partieron también las ruedas y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental del templo del Señor. La gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Eran los mismos seres que habían visto bajo el Dios de Israel junto al río Quebar, y comprendí que eran querubines. Cada uno tenía 4 rostros y 4 alas, y bajo las alas una especie de mano humana. El aspecto de sus rostros era el de los rostros que había visto junto al río Quebar. Todos ellos iban de frente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. Alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. El Señor se eleva sobre los cielos. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que habita en las alturas y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. Que el Señor esté en tu corazón y en tus labios, para que digne y competentemente anuncie su evangelio. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros 2, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les
si no les hace caso. Díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad les digo que todo lo que aten en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Les digo además que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos proclamado un texto, a mi manera de ver, muy fuerte, del profeta Ezequiel. Un texto de esos que nos gustaría más poderlo arrancar de la Escritura, porque es un texto que nos habla de muerte, nos habla casi que de venganza, de una actitud muy, muy terrible, de dar orden de matar y matar, y matar sin piedad, porque así es como está escrito el texto de hoy. Yo quisiera recordar algunos elementos que nos ayudarían a comprender muchísimo más este texto. Efectivamente, la orden es de exterminio. Pero antes de exterminar, el Señor manda marcar a unos que no van a ser asesinados, que van a ser respetados de manera absoluta. Y esa marca obedece simple y exclusivamente a los que están empeñados en conocer el amor de Dios, en vivir del amor de Dios, en reconocer la presencia de Dios en la historia. En este caso, en reconocer en la historia de Israel el paso constante del Señor. Otro elemento fundamental para poder llegar a comprender este texto. No se dice que el culto sea malo. Ustedes no encontrarán en ninguna parte de este texto que hemos proclamado que el culto sea una experiencia mala en la historia del pueblo. Pero qué curioso, el lugar donde empiezan a atacar, el lugar donde empiezan los cadáveres y donde incluso empiezan a profanar el templo, porque en el templo no puede haber cadáveres, es precisamente en el lugar del culto. Porque a veces precisamente los primeros incrédulos aparecen entre aquellos que manipulan constantemente la experiencia de Dios. Los que tenían más cercanía con los sacrificios del Antiguo Testamento. Los que tenían, como los escribas, más contacto con el texto sagrado, con los libros sagrados, con la Torá. Esos también están entre la destrucción. Que conste que el templo no es malo,
que los sacrificios no son malos, que el culto no es malo. Es más, está querido por Dios. Es base fundamental del posible crecimiento de cada uno de nosotros en la fe. Pero nosotros lo podemos convertir en algo que no termina salvándonos, sino, como en el caso de este texto de hoy, condenándonos. El texto es durísimo. Yo cuando lo leía antes de la preparación me estremecía y decía, ¿qué es esto? Y no porque no hubiera pasado muchas veces sobre él, pero sino porque hoy el Señor como que me llamó, me hizo centrar más la atención en todo esto. Un texto que probablemente nos preguntaríamos, ¿y es que eso tan horrible está en la Escritura? Claro, es que en la Escritura está la historia de los hombres. Y de todo esto está compuesta la historia de los hombres. Y es en la historia donde Dios quiere salvar. Y es incluso en medio de toda esta tragedia donde todavía, si alguien se llegara a arrepentir, también el Señor está dispuesto a salvar. Esto tiene que ver con nosotros, hermanos. Esto tiene que ver también con nuestra historia. Esto no tiene que ver solamente con el pasado, sino con lo que nosotros hoy estamos viviendo. El Señor sigue siendo el Señor de la historia. A Dios no se le ha salido la historia de sus manos. No nos olvidemos que incluso el mismo texto de la Sagrada Escritura algunas veces nos da a indicar que el Señor se hace presente para salvar al pueblo a través de la acción de los enemigos del mismo pueblo. Israel está convencido de que cuando el destierro de Babilonia, el Señor mandó a Ciro, al enemigo, a que hiciera su trabajo. Y lo que aparentemente parecería ir en contra del pueblo, era para que se perdieran los menos posibles. Para que en medio de la situación, el hombre y la mujer de ese tiempo y nosotros hoy fuéramos capaces de descubrir la salvación. Hoy necesitamos nosotros salvación. Nuestro mundo está viviendo momentos muy complicados. En todos los niveles, en todas las latitudes, en todos los rincones del planeta. Esperemos que nosotros seamos de aquellos que podemos ser señalados como los que estamos leyendo desde la fe nuestra propia historia. Y no solamente leyendo desde la fe nuestra propia historia, sino acogiendo la salvación en nosotros para podérsela indicar a los demás. Que nosotros cumplamos con nuestro cometido, que es anunciar la salvación. Allí nosotros estaremos cumpliendo con todo lo que a nosotros nos corresponde. Si los demás no acogen, ya la culpa no será nuestra.
Ahora, cuidado con creernos nosotros los buenos para poder criticar a los demás. Porque no se trata solamente de anunciar un mensaje, sino de vivir desde la fe ese mensaje que anunciamos. Que este texto del profeta Ezequiel hoy entre en toda la reflexión de nuestra vida cristiana y que este texto hoy nos ayude en nuestro proceso de conversión. Celebremos nuestra Eucaristía. Démosle gracias a Dios porque está en medio de nosotros. Incluso aunque no lo percibamos, aquí está el Señor. Celebremos con gozo esta Eucaristía y con la esperanza de que también por estos acontecimientos que nos parecen desagradables, Dios pasa con un único objetivo: salvar. Que el Señor nos dé su paz. Amén. Amén. Oremos a Dios Padre diciendo: Kyrie eleison. Kyrie eleison. Por los pastores de la Iglesia, roguemos al Señor. Kyrie eleison. Por los gobernantes de las naciones, roguemos al Señor. Kyrie eleison. Por los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Kyrie eleison. Por nosotros aquí reunidos, roguemos al Señor. Kyrie eleison. Socórrenos, Señor, para que podamos alegrarnos con tus beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En otra ocasión que utilizamos también esta expresión, Kyrie eleison, alguno nos escribió que qué quería decir Kyrie eleison. Kyrie eleison es la expresión griega para decir Señor, ten piedad. Es la expresión utilizada por el Evangelio. Es una de esas palabras que se ha conservado junto con muchas otras, aleluya, amén, que no son traducidas, sino que son las palabras que se empleaban en el mismo lenguaje de la Sagrada Escritura. Entonces, eso quiere decir Kyrie eleison. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Y el pan que yo daré es mi cuerpo, vida para el mundo. El que siempre coma de mi carne vivirá en mí, como yo vivo en mi Padre. Yo lo resucitaré, yo lo
final. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta complacido, Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu Iglesia, para que pueda ofrecértelos, y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existe desde siempre y vives para siempre. Luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida, porque hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar, y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando, con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos del consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo.
Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz, lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo, víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de mí, indigno siervo tuyo, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de tus hijos, Fray Darío Augusto de Jesús, Rubén Arturo, Fernando, Saulo, Elisa, Victoria, José, Basilio, John Jairo, José Fernando, Arnulfo, Teresa y Mercedes, que murieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Por una ley de inclinación, dado fraternalmente la paz. Hermano, la paz sea contigo. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos den la vida eterna. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 Glorifica al Señor Jerusalén, El cuerpo y la sangre de Cristo. que te sacia con flor de harina. Glorifica al Señor Jerusalén,
que te sacia con flor de harina. Hermanos, hagamos la comunión espiritual. Démosle gracias al Señor porque nos permite estar aquí, porque nos ha permitido participar de esta Eucaristía a través de los medios virtuales. Y aunque no hemos podido comulgar sacramentalmente, ahora nos invita a hacerlo espiritualmente. Hemos escuchado su palabra. Hemos dejado que su palabra penetre en el corazón. Ahora los que quieran conmigo, entonces hagan la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. El Dios de toda gracia, que os ha llamado en Cristo a su eterna gloria, os afiance y os conserve fuertes y constantes en la fe. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. A mediodía, hermanos, nuestra oración sigue en pie. Aquí seguimos. Esperemos que nos acompañen, que estemos orando y no cesemos de orar. Que aprendamos de la carta a los tesalonicenses que nos dice que oremos sin interrupción. Por eso a las 12 es la próxima cita. Los esperamos. Recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Diócesis de Garzón. Los presbíteros son llamados a prolongar la presencia de Cristo, único y supremo pastor, siguiendo su estilo de vida y siendo como una transparencia suya en medio del rebaño que les ha sido confiado. Pastores Davo Bovis, 15. Los señores diáconos Juan Manuel Otero, Javier Bermeo y Andrés Coy recibirán la ordenación sacerdotal por la imposición de manos y oración consecratoria de Monseñor Fray Fabio Duque Jaramillo, obispo de Garzón, el día sábado 15 de agosto del año 2020, en la solemnidad
de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María en la Catedral San Miguel Arcángel de Garzón a las 10 de la mañana. Pues Dios nos ha salvado y nos ha llamado a una vocación santa, no por nuestras obras, sino por su propia determinación y por su gracia que nos dio desde toda la eternidad en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 1:9. Siga la transmisión en vivo y en directo a través de Facebook Live por la página Obispo Diócesis de Garzón.